En esta ocasión, el día de hoy, estamos iniciando un nuevo ciclo, como decía al principio, y el tema para este ciclo es la Sangha, la comunidad espiritual. Entonces, también a lo largo de varias semanas, varios meses, como 2 o 3, vamos a ir explorando este tema que es central, medular en la práctica budista. Entonces, pues como es la primera sesión de este ciclo, lo que toca es hacer una breve introducción sobre este tema. Voy a compartir básicamente algunas ideas de nuestro maestro Urgyen Sangharakshita que vienen en este libro, que se los quiero recomendar muchísimo. Es muy buen libro, es una muy buena reflexión de nuestro maestro sobre los aspectos, diferentes aspectos de la Sangha. Entonces, a manera de introducción, me leí todo este libro anoche y traigo unas ideas de la introducción. Entonces, se los quiero recomendar mucho. Y bueno, pues fíjense que para comenzar quisiera explicar un poquito que para los practicantes budistas hay 3 valores, 3 principios que están por encima de todo. Son lo más importante. No hay nada más importante que estos 3 valores, especialmente hablando en términos de la vida espiritual. No hay nada más importante que estos 3 principios. Y por esa razón les llamamos las 3 joyas, que son el Buda, el Dharma y la Sangha. Esos son los 3 principios que los budistas valoramos más que nada, ¿no? Los tenemos aquí bordados. En nuestro caso, nuestra orden es la orden budista Triratna. Eso quiere decir Triratna, 3 joyas, ¿no? Y aquí están el Buda, la doradita, el Dharma, la azul, y la roja es la Sangha. Esta es como la representación tradicional en el mundo budista de las 3 joyas. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de cada una de ellas como para ubicar, ¿verdad? Y poder entrar a esta joya de la Sangha. El primero de estos 3 ideales es precisamente el ideal de la iluminación, el ideal del despertar. Este estado de perfecta sabiduría que se unifica emocionalmente con la compasión. Es una comprensión intuitiva, no intelectual, es del orden de la intuición, esta comprensión de la realidad última de las cosas. Decimos que es la comprensión en un sentido eso último, profundo y absoluto de la verdad de todas las cosas. Y este ideal se representa, no se representa por medio de una divinidad, de un Dios, sino de un hombre que llegó a convertirse en lo que se denominó un Buda. Y lo tenemos representado en el altar con esta imagen, esta rupa. Entonces, la primera de estas joyas es el Buda, y por eso es esta joya, ¿no? Él representa este ideal del despertar, de la iluminación. Ese es el primero de estos valores. El Buda histórico, pues, fue un ser humano común, así tal cual como todos nosotros, que gracias a sus propios esfuerzos, a su propia determinación, pudo trascender todas estas limitaciones que tenemos nosotros, que podemos reconocer todos los días, y llegó a este estado de despertar. Entonces, aceptar como un ideal la joya del Buda
es reconocer que también nosotros podemos aspirar a alcanzar ese mismo estado. Si Él fue un ser humano así como nosotros, pues nosotros podemos superar lo que Él superó. Podemos alcanzar lo que Él alcanzó, como lo decimos en los versos de la puya de las 3 etapas, ¿verdad? Entonces, valorar este ideal como joya quiere decir que nosotros también podemos de alguna manera reflejarnos y decir, pues mira, si Él pudo, yo puedo. Y tener esa aspiración. Entonces, el Buda nos muestra lo que nosotros podemos llegar a ser. ¿Ok? Esa es la joya del Buda. El Dharma es el sendero que el Buda recorrió para lograr ese estado. Es el proceso, es el camino que llevó a cabo para lograr ese estado de despertar. Es la suma de todas las prácticas, de todos los procedimientos, todos los métodos, todos los ejercicios que nos ayudan a realizar en nosotros mismos la iluminación, el despertar. Y que están comunicados en las enseñanzas del Buda. Hay una anécdota en la que la madre adoptiva del Buda, Brahma Sahampati, Maya Sahampati, ¿cómo se llamaba? Se me fue, se me traspapeló. Bueno, su mamá. En algún momento, cuando él ya es el Buda, ella fue su discípula. Y ella le pregunta cómo podemos reconocer, cómo podemos diferenciar el Dharma de lo que no es el Dharma. Y en medio de tantas enseñanzas que de repente nos caen, ¿verdad? No solamente en tiempos del Buda, ¿no? También hoy en día, ¿no? Que si te encuentras meditaciones de por aquí, de por allá, pues están ahí en línea, ¿no? Hay una cantidad de autores, una cantidad de literatura sobre trascender para desarrollar tu máximo potencial, etc. También hoy nos podemos plantear esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el Dharma de lo que no lo es? Y el Buda le respondió a su mamá, pues que era muy sencillo. Dice, aquellas enseñanzas que cuando las pongas en práctica, no cuando especules sobre ellas, cuando las pongas en práctica, te conduzcan al desapego, a la disminución de ganancias mundanas como el halago, por ejemplo, la fama, todo eso que vamos a ver en los vientos mundanos. Estas enseñanzas que en lugar de darte esto, te conduzcan al desapego, a la frugalidad, a la sencillez, a la tranquilidad, al contento, a la paciencia, a reconocerte con más energía, a deleitarte en el bien. Estas son señales y puedes estar seguro de que esas enseñanzas son mi Dharma, dice el Buda. Lo contrario a estas cosas no son mi Dharma, no son mi enseñanza. Entonces, pues de alguna manera es una pista. ¿Cómo podemos reconocer hoy en día el Dharma de lo que no es? Por sus efectos, ¿qué produce en ti? Y si está relacionado con esto, con el desapego, la sencillez, el contento, el deleite en la bondad, etcétera, ¿no? Bueno, y la joya de la Sangha. ¿Qué es la Sangha? Fíjense, la palabra Sangha significa asociación o sociedad. Literalmente eso quiere decir la palabra Sangha. No es un término exclusivamente budista. Es una palabra que es común en muchas lenguas antiguas y modernas de la India. Pero eso quiere decir la palabra. Todavía te la puedes encontrar en marathi, en hindi, no sé, porque hay muchos idiomas que se hablan en la India. En algunos de ellos te puedes encontrar esta palabra Sangha.
para referirse a eso, a sociedad, a grupo, asociación. Sin embargo, en el contexto de nuestra práctica, en el contexto del budismo, la sangha, en su sentido más amplio, es el ideal de la comunidad espiritual. No cualquier tipo de asociación, no cualquier tipo de grupo. Es, en términos ideales, la comunidad espiritual. Se dice que es la cofraternidad de todos aquellos que siguen básicamente el mismo sendero que conduce a la misma meta. ¿Sí? O sea, de todos aquellos que caminan el Dharma, el camino del despertar, el camino que conduce a la iluminación. En nuestro contexto de practicantes budistas, a eso es a lo que se refiere la palabra sangha. Es muy interesante y puede parecer que nos resulte un poquito sorpresivo, pues, digo, para mí lo fue, que hablar de la comunidad como un principio, como un valor, al mismo nivel del Buda, al mismo nivel del Dharma, para mí fue muy especial cuando yo empecé a acercarme con el budismo, reconocer que a la comunidad se le da ese nivel de importancia. Para mí fue novedoso, no estaba como acostumbrado a pensar que en términos de una práctica espiritual, la comunidad tuviera tanta importancia. Pero para el budismo siempre ha sido muy importante. Desde sus inicios, para el Buda muy claramente contempló la sangha, la comunidad, como algo de suma importancia, por muchas razones, pero particularmente por la amistad espiritual. Ya voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero para el Buda mismo, la comunidad, la sangha, siempre fue algo muy importante, a lo que le dio mucha importancia. Entonces, las tres joyas se presentan en un orden definido, ¿sí? Primero, la primera joya que surge, pues es la del Buda. Cuando Siddhartha Gautama logra el despertar, a la sombra del árbol Bodhi, surge la joya del Buda, la joya del despertar. Más tarde, cuando pronuncia su primer discurso a esos 5 viejos amigos que fueron sus primeros discípulos, y les comparte la que se considera la primera enseñanza del Buda, la que conocemos como las 4 nobles verdades, ¿verdad? Es cuando comunica por primera vez este camino, esta enseñanza, y uno de ellos entiende y dice, ok. Es cuando decimos que surge la joya del Dharma, se echa a andar la rueda del Dharma, ¿no? Es cuando surge esta joya. Y la tercera joya, la joya de la sangha, surge cuando estos 5 ascetas, estos 5 amigos, uno tras otro, después de escuchar esta enseñanza, hacen reverencia ante el Buda y le piden que los acepte como discípulos. Y en ese momento surge la joya de la sangha. A partir de que estos 5 hombres escuchan esta enseñanza y toman esta aspiración de lograr lo que el Buda logró por medio de ese camino que el Buda recorrió y que enseñó. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a estos 3 principios como joyas, estamos reconociendo su valor, los apreciamos, las apreciamos por encima de todo, cada vez un poquito más. Sobre todo, este aprecio, este valor surge porque contemplar a las 3 joyas, ver que están ahí, que existen, es poder reconocer la posibilidad de un desarrollo, poder reconocer que nuestra vida puede ser diferente y que este desarrollo que nos ofrecen las 3 joyas puede llevarnos, puede alcanzar un nivel de evolución,
de crecimiento que puede estar por arriba de lo que nos podamos imaginar. Ajá. Cuando consideramos estos principios y los aceptas, no únicamente los valoras, ¿no? Puede ser que nosotros haya muchas cosas en nuestra vida que valoramos, que apreciamos, y entonces las tenemos guardadas bajo 7 candados, ¿no? Ahí, que nadie las toque. Pero en el caso de las 3 joyas, no ocurre así. Cuando reconocemos que son importantes para nosotros, les vamos dando valor, entonces surge un movimiento en nosotros que tiene que ver con el compromiso. Nos comprometemos con estas 3 joyas. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que vamos a refugio a estas 3 joyas. Ajá. Nos sentimos comprometidos con esos valores. ¿De qué buscamos refugio en las 3 joyas? Pues regularmente respondemos, ¿no? Pues buscamos refugio de la insatisfacción, del ya chole con esta vida y que una y otra vez me tropiezo con la misma piedra por aquí, con la misma piedra por acá, y no termino de entender de qué manera, ¿no? Bueno, pues de esa repetición de mis hábitos, de mis costumbres, que me tienen atorado de repente, ¿no? En un constante ciclo de repetición, y que todo tiene este sinsabor, este sinsentido, al que llamamos dukkha. Ajá. De eso es de lo que buscamos refugio en las 3 joyas. De todo eso que relacionamos en nuestra vida con sufrimiento. Ajá. Entonces, considerar a las 3 joyas como refugios representa la liberación del sufrimiento. Ajá. Entonces, cuando decimos que vamos al refugio a las 3 joyas, expresamos, lo que estamos haciendo es expresar que estamos dispuestos a reorientar nuestra vida, que estamos dispuestos a reorientar nuestra energía, nuestros esfuerzos, que estamos dispuestos a dejar nuestros viejos hábitos, estos viejos valores que nos hemos esforzado por perseguir y que únicamente nos han regresado insatisfacción, por tomar nuevos principios, nuevos valores, que en una primera instancia son estos 3, el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero fíjense, hay una anotación que me parece muy importante. Cuando nos referimos a las 3 joyas como refugios, debemos estar también tomando en cuenta las implicaciones prácticas de esa consideración. No quiere decir únicamente que las voy a tener como valores ahí guardados. Implica moverme. Estoy diciendo que voy a refugio. Estoy llevando a cabo una acción. Me estoy moviendo en dirección de estas joyas. Ir al refugio al Buda, tomarlo como refugio, quiere decir que lo tomo como la encarnación de ese ideal espiritual mucho más elevado al que puedo aspirar. Significa que acepto al Buda como ejemplo y guía de vida espiritual. Significa también que considero que todos los valores y todos los logros espirituales se resumen en la persona del Buda. ¿Sí? Ir a refugio al Dharma significa que puedo reconocer que el Buda tuvo una cierta experiencia espiritual. Y que desde esa experiencia espiritual de la realidad, con mayúscula, impartió sus enseñanzas. Tomar refugio o ir a refugio al Dharma significa que te convence la idea de que esas enseñanzas exponen el camino que conduce a la iluminación.
y que exponen la iluminación misma. Ajá. Entonces, podemos con mayor conciencia estar dispuestos a dirigir nuestros esfuerzos por comprender, por practicar, por estudiar las enseñanzas del Buda en un sentido profundo y significativo. Y no solamente eso, sino de incorporarlas en mi vida por medio de la práctica de los preceptos éticos, como decía en un principio. Es la forma concreta de hacer eso. Ajá. Y ahora, ir a refugio a la Sangha quiere decir que buscamos inspiración y guía en todos aquellos que siguen al Buda, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Buscamos inspiración y guía en todos ellos que han avanzado más que nosotros en la práctica espiritual. Ajá. Te voy a decir un poquito más. Fíjense que hay una cita del Dhammapada que me parece muy bonita y que tiene que ver con esto. Dice, es de este capítulo del Dhammapada que se llama La felicidad. Y voy a tomar solamente 3 versitos, 3, ¿cómo dices? Estanzas de este capítulo. Dice, qué alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos. Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados. Síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Con esta idea de seguir a aquellos que tienen más experiencia en la práctica espiritual. Bueno, lo cierto es de que no todos los budistas, especialmente no todos los budistas occidentales, reconocen la importancia de la Sangha como algo que ofrece las condiciones necesarias para respaldar una vida budista efectiva. Fíjense, les voy a contar. Hace unos años yo me encontré con Triratna algo así como 17, 18 años. Y pues me súper enganché y todo me pareció muy bien. Y pues, ay, que la joya del Buda, sí, claro que sí, que la joya del Dharma, por supuesto. Y la joya de la Sangha, ay, qué bonita, ¿no? Y pues sí, yo decía, claro, mi Sangha aquí está, y pues meditaba y estudiaba y tal, ¿no? Pero cuando empecé el proceso de ordenación, cuando se hizo claro en mi mente por qué pedir ordenación, que fue por ahí del 2016, yo creo, fue cuando empecé a notar realmente cuál era el sentido de la Sangha. Fue en el contexto de ese proceso cuando poco a poquito fui notando la importancia de compartir con otros la reflexión en la vida espiritual, ¿no? Pero todavía como que no era completamente claro. Y a lo largo del proceso de ordenación, un par de veces alguien llegó a hacerme, pues, como la pregunta, oye, ¿tú has pensado vivir en comunidad? Compartir con otros. Y yo decía, pues la verdad no. Yo vivía solo, ¿no? Tenía ahí mi casita muy cómodo, tenía ahí en mi casita un cuartito que era mi recinto, ahí tenía mi altar, ahí meditaba, ahí tenía mis libros. Y todo muy bien, ¿no? O sea, pues no, la verdad es de que no creo como que necesite, ¿verdad?, de vivir con otros. Entonces resulta que de repente llego a vivir aquí a Cuernavaca, al centro budista, ¿no? Y digo, pues muy bien, ¿dónde me voy a quedar? Pues que aquí me instalo, pongo muy bien. Y de repente, en un momento que veo a Nagapriya, que vivía aquí, todavía lo veo salir de su cuarto, y dije,
Ay, ¿y qué tal día llegas a Dayoti? Ay, creo que estoy viviendo en comunidad, ¿no? A partir de ahí, la verdad es de que me encontré de esa manera con este contexto de vivir en comunidad con otros y que además tienen mucho más experiencia que yo, ¿no? Entonces, pues fue como todavía mucho más significativo poder reconocer este aspecto de la sangha, poder encontrarme con un par de amigos muy sabios, a los que aprecio mucho, y que han sido fundamentales en mi proceso de ir a refugio, ¿no? Cómo poder reconocer y compartir con personas como ellos, comparto la misma aspiración, las mismas prácticas, me reveló el sentido de ir a refugio a la joya de la sangha, ¿no? Sin embargo, en nuestro proceso puede ser difícil, sobre todo por la vida cotidiana que todos llevamos. Si lo mismo llevas vida de familia, vida de pareja, etcétera, ¿no? Puede ser como no tan fácil reconocer que sí que puede ser importante frecuentar o hasta vivir con otros practicantes budistas. Y si de repente te vas encontrando que en diferentes contextos, pues de repente no eres tan afín con la persona que está meditando al lado de ti, o tienes ciertos puntos de vista en oposición con el que está sentado ahí enfrente, pues todavía puede ser como más difícil, ¿verdad? Reconocer que efectivamente la sangha tiene esa importancia en tu práctica, ¿no? Entonces, al hablar de comunidad espiritual, no nos estamos refiriendo, al hablar de la sangha, no nos estamos refiriendo a una especie de entidad etérea que anda por ahí, en algún lugar, o representada en un cuadro, ¿verdad? Que decimos, ay, sí, la sangha, como allá afuera, ¿no? Nos referimos a las personas que la conforman, a las personas que conforman la sangha. Sangharakshita, en este libro, habla precisamente de que la comunidad espiritual debe entenderse de tres maneras, que es las personas iluminadas o parcialmente iluminadas. Puedes pensar en el Buda y los discípulos del Buda, pues de los que se sabe que fueron iluminados, o maestros de la tradición budista, del pasado, del presente, pues que no se sabe, pero que el corazón te puede decir que igual y sí se iluminó, ¿verdad? ¿No? Yo pienso en mi maestro, en Sangharakshita, por ejemplo. Pues si no se iluminó, seguro que estaba parcialmente iluminado. También el otro aspecto en el que debe entenderse la sangha, la otra manera, es todos aquellos que se han ordenado como budistas. Aquí nos referimos a monjes, a monjas, a dharmacharinis, a dharmacharis. Ese es el segundo aspecto por el cual podemos entender la sangha. Y el tercer aspecto, la tercera manera para entender la sangha es la mahasangha, toda la comunidad budista, y todos. Entonces, ser parte de una comunidad significa relacionarse con quienes integran esa comunidad. Para ir al refugio de la sangha no basta con reunirse, porque eso se puede hacer con cualquier pretexto. Nos podemos reunir para lo que sea. Se trata de reunirnos con la conciencia de que todos aceptamos sinceramente al Buda como maestro y que todos intentamos practicar las mismas enseñanzas. Y eso es lo que le da tono a nuestra reunión. Cuando llevamos a cabo el ritual de dedicación, los que han ido de retiro, la primera ceremonia que hacemos, o cuando se abre un espacio nuevo y se dedica ese espacio a la práctica del Dharma, hay unos versos por ahí, casi al final de este ritual de dedicación, que dice: aquí sentados practicando, que nuestra mente sea Buda,
que nuestro pensamiento sea dharma, que la comunicación entre nosotros sea sangha. Ajá. Ir a refugio a la sangha es un asunto de comunicación. Ajá. En sentido de que, ¿cómo podemos entender comunicación hablando en estos términos? Pues es la exploración conjunta de la vida espiritual. Ajá. Reunirnos entre personas que se esfuerzan por cultivar y sostener relaciones de completa honestidad y armonía, con ese objetivo y con ese propósito de explorar la vida espiritual a profundidad, a cabalidad. Ajá. Dice Bhante que de esta manera la comunicación es la exploración y la exploración es la comunicación, ¿no? Y de esta forma de comunicación, pues da frutos, ¿no? Surge lo que tiene como nombre Kalyanamitrata, y que Sangharakshita siempre decía que es el corazón de la sangha. Kalyanamitrata, la palabra kalyana, o sea, está compuesta esta expresión por dos palabras, kalyana y mitrata. Kalyana significa bello, encantador, auspicioso, útil, éticamente bueno, hábil. Entonces la palabra kalyana tiene connotaciones estéticas, de belleza, también connotaciones éticas y además connotaciones religiosas, connotaciones espirituales. Kalyana. Y mitrata significa amistad. Entonces, Kalyana Mitrata significa algo así como bella amistad, o la amistad bella, la amistad hermosa. Sangharakshita lo traduce como amistad espiritual. Kalyana Mitrata, tú vas a escuchar que frecuentemente nos referimos a esto como amistad espiritual. Hay una historia de un diálogo que tiene Ananda, que era un discípulo, que a la vez era primo del Buda, y durante sus últimos años fue algo así como su asistente, lo seguía a todas partes y le ayudaba. Entonces hay una escena de un diálogo entre Ananda y el Buda, que siempre iban juntos ahí con todos los discípulos del Buda, pero en esta escena se comenta que iban caminando solos Ananda y el Buda. Y de repente en un momento se sientan a descansar y se sientan en silencio. Y de repente Ananda le comparte al Buda una reflexión que como que aparentemente ya traía por ahí dándole vueltas. Y le dice al Buda, le dice, yo pienso que Kalyanamitrata, la amistad espiritual, es la mitad de la vida espiritual. Le comenta Ananda al Buda, ¿no? Pensando en que pues, era como una percatación, ¿verdad? Y que pues, ¿quién puede negar algo así, ¿no? Kalyanamitrata es la mitad de la vida espiritual. Y el Buda le contesta, pues no, Kalyanamitrata no es la mitad de la vida espiritual, es todo en la vida espiritual. ¿Por qué será esto? ¿Por qué le habrá dicho esto el Buda a Ananda? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será que la amistad es todo en la práctica espiritual? Y fíjense esta declaración del Buda, ¿no? El mismo Buda dándole este nivel de importancia a esta conexión, a este vínculo. Porque no sé, pienso que es cuando se pone en práctica lo que se está aprendiendo, ¿no? Ok. Sí, los observé ponerlo en práctica, no creo que puedas crecer por ti solo, porque entonces solamente guardas los conocimientos, guardas el Dharma para ti, pero esto es llevarlo a la práctica a través de la amistad. Ok, esa es una idea, muy bien. ¿Otra? La sabiduría es algo que se aprende a través de la práctica. No podemos
creernos sabios si no hemos fracasado unas veces. Ajá, ok, Aprendemos a través de nuestros errores. ok. Y la sangha nos enseña. Y la sangha nos ayuda a reconocer esos Pero errores. como de prácticamente, como de táctilmente. Ajá, ok, Con contacto físico, emocional. ok. A ver, esa última parte no la entendí muy bien, pero Somos pero seres sí, humanos, pero exacto. el contacto que tengo con mis ideas Ajá. es algo metafísico. Ok. Pero el contacto que tengo con ustedes es algo físico. Es algo más tangible, Ujú. ¿verdad? Ok, y la sangha nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Reconocer el error y trabajar. Una última idea. Ajá. Pensé que a lo mejor tiene que ver con reconocer que no somos seres individuales. Ok, exacto. No estamos aislados, ¿verdad? Somos seres que viven en conexión con otros. Ajá. Exacto. Efectivamente, es muy interesante ver que precisamente podemos aprender más de nosotros mismos a partir del contacto que tenemos con los demás, ¿no? Por todas las razones que comentan, porque no estamos aislados, porque nuestras acciones y la manera en la que otros se ven afectados por ellas, por nuestras ideas, nuestra conducta, etcétera, nos ayuda como a reconocer, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en esta mente, en este corazón? ¿Verdad? Que por medio de las reacciones o las respuestas de los otros puedo descubrir, ¿no? Seguro que a todos nos ha pasado en más de una ocasión cuando un comentario de alguien me rebota algo y dice, mira, no me había dado cuenta de esto que pasa aquí, ¿verdad? Es por medio del contacto con los otros que podemos como ir reconociendo qué pasa con nosotros y sobre todo hablando en términos de nuestra práctica espiritual. ¿Sí, Amelia? Es que hay una cosa que a mí me parece muy importante. Uh-huh. Evidentemente se reconocen los errores y las faltas y las fallas de uno, Uh-huh. pero también la sangre es la única oportunidad en donde podemos enmendarnos, entre comillas. Podemos hacer algo diferente Uh-huh. y podemos ser bondadosos con los demás y no nada más en el planteamiento intelectual, sino realmente hacerlo. Uh-huh. Realmente Uh-huh. reconocer nuestra falla y enmendarla de alguna manera, Claro. hacerla diferente. Uh-huh. Podemos hacer y ver que nuestras acciones sí se están transformando, que no nada más es la idea, sino que sí está pasando. Uh-huh. Entonces eso tiene que ver con, por ejemplo, con nuestras acciones, nuestra conducta, pero también tiene que ver, como decía al principio, con la exploración de la enseñanza, ¿no? Como hay momentos en los que parece que entendemos algo, tenemos alguna forma de percatación espiritual, sobre la verdad, pero en la medida que podemos comunicarla y compartirlo con otros, como que se completa esa experiencia, termina de llegar como un poquito más dentro, ¿no? Más profundo. No sé, es como cuando estás explorando, reflexionando sobre alguna enseñanza, algún texto del Mahayana, de estos sutras que son tan intrincados, ¿verdad? O alguno más sencillo del canon Pali, ¿verdad? Y empieza a surgir como una lucecita de comprensión de algo importante, pero cuando lo compartes en algún contexto de reflexión compartida, como nuestros grupos de estudio, como nuestros cursos, tú puedes notar que cuando lo estás hablando, termina todavía de ser más grande la comprensión que tienes de esa verdad, ¿no? Y eso ocurre en el contexto de la sangha. Y todavía puede tomar mayor profundidad porque las personas con quien lo haces, lo compartes, están siguiendo las mismas enseñanzas que tú. Tienen la misma aspiración que tú, ¿no? Y encuentras resonancia, se hace eco, ¿verdad? Y la persona con la que compartes, pues entonces aporta, ¿verdad? Y los dos se nutren de esa exploración compartida que está ocurriendo ahí y cómo está tocando y transformando la vida
cómo se están ahí destrabando puntos de vista, cómo está afectando la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, sean de la sangha o no, ¿verdad? Se convierte en un fermento la sangha de verdad con mayúscula, ¿no? Entonces, para ir adelantando, porque ya estoy con el tiempo encima, en esta medida, conforme vamos adelante con el reto de comunicarnos, de entrar en comunicación, en vínculo con las personas que conforman la sangha, pues nos vamos conociendo mejor, ¿no? Este proceso de autoexploración toma mayor impulso. Entonces, también en parte de la sangha tiene que ver con lo que provocan otras personas. ¿Se han oído o ustedes mismos han dicho cómo de repente hay ocasiones en las que hay personas que pueden sacar lo peor de nosotros? ¿No? Hay ciertas amistades que tienen ese talento de tocarnos ciertos botones. Yo recuerdo con mucho cariño a una amiga a la que quiero mucho, y era muy interesante la calidad de habla que tenía yo con ella. Pero yo decía, qué impresión que me sale el carretonero que tengo escondido cuando estoy hablando con ella. Un nivel, una bajeza de expresiones que decía, pero con nadie más, solamente con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, así como eso, y ya después, aunque nos reíamos, pero no siempre mueve a risa, ¿no? Lo que algunas personas pueden provocar en nosotros, ¿no? Nos pueden provocar a la envidia, ¿no? La codicia, la avaricia, los celos, lo peor de nosotros, ¿no? Bueno, pero de la misma manera hay personas que mueven otro orden de reacciones en nosotros y que pueden ayudarnos a que salga lo mejor de nosotros, ¿no? Ojalá que puedas reconocer, y ojalá que puedas reconocer dentro de la sangha personas que te ayudan así como a sacar tu lado amable de una manera más natural, más inmediata, que puedas reconocer la facilidad para ser una persona más generosa, para compartir de manera más, sin tanto problema, de manera más íntima. Dices, mira, hoy, ¿no? Cuando estoy con fulano, con fulana, de verdad, qué deleite en el nivel de intimidad que tiene nuestra comunicación, ¿no? Qué rico es poder estar con amigos con los que no cuesta trabajo decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, y notar, ¿verdad?, que estas personas pueden sacar lo mejor que hay en ti. Bueno, pues ese es otro aspecto del por qué vamos al refugio, a la sangha. Y por qué es importante y por qué tiene ese valor que el mismo Buda le atribuía. Bueno, en resumen, la sangha es necesaria porque para un desarrollo humano, simplemente en ese orden, requerimos de las relaciones interpersonales. Necesitamos estar en contacto con otros, hasta por sobrevivencia física, sobrevivencia emocional. Y en esos términos, pues sí, también podemos pensar en sobrevivencia espiritual, ¿verdad? Necesitamos compartir de otros para poder ir adelante en nuestro ir a refugio. Y sí es muy notorio cómo la mayoría de las personas se desarrollan con mayor rapidez, hasta con mayor facilidad, si están en compañía o al menos en contacto de alguien más. Como les decía, esto que yo pude experimentar cuando me vi inmerso de una manera mucho más constante en la presencia de la sangha, de mis amigos budistas. Ok,
Fíjense que a lo largo de esta serie, y con esto quiero empezar a cerrar, pues vamos a ir desmenuzando esta joya. La vamos a tomar, la joya de la sangha, y así como las joyas que tienen diferentes fases, diferentes caras, a lo largo de este ciclo, pues vamos a ir explorando diferentes aspectos que conforman esta joya que es tan radiante, tan luminosa y tan, iba a decir complicada, pero en un sentido muy positivo, compleja más bien, tan compleja, tan rica y tan vasta, ¿no? Entonces, a lo largo de los próximos semanas vamos a ir aproximándonos poco a poquito, cada vez más a esta joya. Y yo quiero decir que yo espero de verdad que nos acompañen en cada una de estas sesiones para ir haciendo esta exploración compartida de la joya de la sangha, y de todo corazón yo deseo que en la medida que vaya avanzando este ciclo, pues vaya surgiendo con mayor claridad y mayor entusiasmo el deseo de ir a refugio a la sangha en cada uno de ustedes, particularmente o especialmente, perdón, si te reconoces como practicante budista, ¿no? Para terminar, quiero leer unos versos del Tiratana Bandhana, que es un canto ritual con el que hacemos reverencia a las tres joyas. Eso quiere decir Tiratana Bandhana, reverencia a las tres joyas. Y quiero leer los versos que corresponden precisamente a la joya de la sangha. Dice: esta comunidad de los discípulos del Buda es digna de veneración, digna de hospitalidad, digna de ofrendas, digna de saludo con las manos unidas. Es una incomparable fuente de bondad para el mundo. Toda mi vida voy a refugio a la comunidad, hacia la verdadera comunidad del pasado, hacia la verdadera comunidad del futuro, hacia la verdadera comunidad del presente. La venero sin cesar. No hay otro refugio que la comunidad. Refugio supremo es para mí. Por la virtud de esta verdad, tengamos gracia abundante y victoria. ¿Okay? Esos son los versos del Tiratana Bandhana. Y los quise mencionar porque me parece que especialmente tienen aspectos con los que yo me siento muy inspirado y muy conmovido de la naturaleza de la joya de la sangha. Me gusta pensar en la sangha como fuente de bondad para el mundo. No solamente para ti, no solamente para mí, para nosotros que estamos aquí, para el mundo. La joya de la sangha es fuente de bondad y todo el mundo se ve bendecido, quiera o no, por la presencia de esta joya en el mundo. Y nosotros somos los que hacemos presente la joya de la sangha en el mundo.